Luego, posterior, los días subsiguientes, aparece el segundo, el tercero, el cuarto. A la cuarta semana se va a formar dos tipos de aorta, la aorta ventral y la aorta dorsal, y los arcos aórticos. Esto es importante porque hay patología vascular cerebral con respecto a la embriología. Las arterias cervicales, primero, segundo, arcos aórticos, de una vez, y de esta deriva la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. ¿Ya? Por ejemplo, en la quinta semana se evidencian las anastomosis posteriores, que estarían mostradas, las anastomosis temporales, que son la arteria comunicante posterior. Esta arteria queda hasta la edad adulta. Las demás degeneran. La trigeminal, la óptica, la hipoglosa, la proatlantoidea y las intercervicales degeneran. Y la única que persiste es la arteria comunicante posterior, que como veremos posteriormente es una que forma el polígono del índice. Y en esto es muy importante porque hay una patología que se llama arteria comunicante posterior fetal. Cuando hay un aneurisma de la comunicante posterior, si nosotros clipamos mal este aneurisma, hacemos un infarto de la arteria comunicante posterior. ¿Por qué se llama arteria comunicante posterior fetal? Porque el flujo es mayor que la arteria cerebral posterior. Doctor, disculpe, hay una forma de poner puntero, pero tendría que estar con el mouse ahí. Con el mouse puede señalar. Claro, tendría que estar llevándome el mouse para acá, para allá, para acá, para allá. Porque ahí me gusta ir preguntando. Pues a mí me gustaría que alguien pase. O yo puedo pasar si deseo. Ya, pase. Y para la otra, traigan, porque esto tiene, para pasar automáticamente y con punteros. Pídanme. ¿Ya? Los anteriores, bueno, el año pasado han tenido que lo habido, pero los demás años sí se tienen para pasar y el paso de puntero. A ver, continúo. Continúa, es la regresión anastomosis. Continúa. A la séptima semana involuciona el sexto arco faríngeo, la arteria dorsal derecha y la arteria longitudinal neurales. Esto para conformar ya la circulación ya del adulto. Continúa. Ya a la octava semana se forma lo que todos conocemos: el callado de la aorta, el tronco brachiocefálico, la carótida común y la subclavia del lado izquierdo. ¿Ya? Y el tronco brachiocefálico termina con la carótida y la subclavia. A nivel de la carótida externa, esas son las ramas, y ahí viene la arteria carótida interna, con 7 segmentos quirúrgicos: cervical, petroso, lacero, cavernoso, epinoideo, oftálmico y comunical, buteleo. Según Roto, continúa, ¿ya? Se forman 4 segmentos quirúrgicos nada más. En Roto es el cervical, el petroso, el cavernoso y el paraquirúrgico. Y dentro de la fisiología de circulación cerebral es importante. Se consume 50 mililitros de oxígeno por 100 miligramos de glucosa por minuto. Estas necesidades energéticas se distribuyen en un 30% en la transmisión sináptica, 30% en transporte iónico y 40% en otros procesos no identificados, incluyendo sobre todo acá el transporte axonal. Continúa. Bueno, eso continúa, eso es el flujo sanguíneo que se debe estar. Eso se ve en la parte de hipertensión. Cuando, acá sí es importante, cuando disminuye el flujo sanguíneo 20 mililitros por minuto por 100 gramos de cerebro, se detiene la función cerebral. ¿Ya? Ahí que se ve déficit neurológico. Características de esa circulación: no existe pedículo vascular único, son múltiples. En las carótidas del sistema vértebro-basilar.
Carótida derecha, carótida izquierda, sistema vértebro-basilar que viene de las vertebrales. Continúa. Eso es el arco aórtico, continúa la formación. La arteria carótida común, antiguamente decían primitiva, ¿no? Se da la carótida interna y la carótida externa. La carótida externa va a dar la irrigación a la parte de la cara. La interna hacia el cerebro. Continúa. Sí. Y entonces ahí están los 7 segmentos de la arteria carótida. Continúa. Y según Roto, los segmentos cervicales. Estos son segmentos quirúrgicos, son importantes, porque de acuerdo a esto se hace la clasificación de los aneurismas. Continúa. La carótida interna, porción supraclinoidea, tiene 3 subsegmentos, desde acá inicia hasta acá. El nacimiento de la arteria oftálmica es el segmento oftálmico. El segmento de la arteria coroidea, el segmento coroideo. Y el segmento de la arteria comunicante, el segmento comunicante posterior. Entonces, el polígono de Willis, ¿por quién está formado? Basilar, cerebral posterior, comunicante posterior, carótida interna, cerebral anterior y comunicante anterior. Entonces, si se les pregunta, ¿cuál de las siguientes no conforma el polígono de Willis? Es, ¿qué no está ahí? La cerebral media. Ni la cerebral, la cerebral anterior, la cerebral media, nada más. La cerebral anterior, la cerebral posterior, la comunicante anterior, la comunicante posterior son los que forman el polígono. Continúa. Este es un segmento de una angioresonancia. Este es el segmento comunicante. Acá no se ve. ¿Por qué? Porque hay agenesia de la comunicante. Y la otra patología que les decía, esta es la cerebral posterior. Cuando la comunicante es de mayor calibre que la cerebral posterior del mismo lado, se llama arteria comunicante posterior fetal. Eso es importante. ¿Qué nos dice eso? Que mayor flujo tiene la cerebral posterior que la comunicante. Pero cuando esta es de mayor diámetro, nos dice que el segmento comunicante tiene mayor flujo. Eso es importante para el tipaje de los aneurismas. Continúa. La cerebral media, continúa. Lo que les quiero ver, 4 segmentos: esfenoidal, insular, opercular y cortical. El esfenoidal tiene las arterias ventrículo-estériles, las arterias corticales, temporales y tempranas. Continúa. Este segmento. El segmento M1 es esfenoidal. M2 insular, opercular porque está en la zona opercular, y M4 cortical porque está en la zona cortical. El sitio de los émbolos es en esta zona, o sea, entre M1 y M2. El sitio de los aneurismas en esta bifurcación. Hay veces hay una trifurcación. Esos son ya anormalidades que se pueden, variantes anatómicas que se pueden presentar, pero hay que tenerlas en cuenta. Continúo. Entonces, las áreas corticales. Esto es para mí importante porque vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular isquémica y ver que tiene 12 ramas: frontoorbital, la prefrontal, la precentral, la central, la parietal anterior, parietal posterior, la angular, la gyrus angular, la temporo-occipital, la temporal posterior, la temporal media, la del polo temporal y la temporal anterior. Esas son las 12 ramas de la arteria cerebral, de la región cortical de la arteria cerebral media. Y eso va a depender, si hay el émbolo tapa alguna de estas vasos, se va a ver determinados síntomas. Continuamos. La arteria cerebral anterior se consta de 5 segmentos: el A1 o precomunicante, el comunicante y los segmentos postcomunicantes, que es A2, A3, A4 y A5.
La 1 da ramas perforantes para estriados superiores, para el nervio óptico, para el hipotálamo, para la comisura anterior, para el fornis, para el cuerpo estriado. Y acá hay una arteria importante que da el síndrome del núcleo caudal. O sea, ¿qué significa? Que esta arteria irriga a la cabeza del núcleo caudal, que es la arteria recurrente de Henle, que normalmente nace a 1. Puede variar, el 10 al 15% nace de A2, pero por su normalidad, un 80-85% nace de segmento A1. Continúa. Cuando esta arteria es clipada accidentalmente, porque no se diseca bien, o hay un émbolo que tapa esta arteria, da el síndrome del núcleo caudal. ¿Qué es? Compromiso de conciencia, el paciente no despierta. Monoparesia contralateral. Ese es el síndrome del núcleo caudal. Paciente que tiene compromiso de conciencia, por ende no despierta y hay monoparesia del lado contralateral, lo más probable es que se haya dañado la arteria recurrente de Henle. Como decíamos, el precomunicante y los postcomunicantes. El A2 o infracalloso. ¿Por qué? Por el cuerpo calloso. El A3 o precalloso. El A4 supracalloso y el 5 son los corticales. Continúa. Esas son las ramas que están, las diferentes ramas que de la arteria cerebral. Continúa. Igual, en los segmentos, es una vista anterior, la región pericallosa, A2, A3 y la arteria pericallosa. Y la más superior es la calloso marginal. Son ramas bien conocidas por la línea media del cerebro. Continúa. Entonces ahí como vemos. La arteria carótida viene la A2, en esta está en la comunicante, sube la arteria pericallosa en A3 y ya para A4 por el giro cinguli la arteria calloso marginal. Continúa. Entonces los segmentos, lado lateral la arteria cerebral media, lado medial la arteria cerebral anterior. Continúa. La arteria vertebral tiene sus segmentos. ¿Nace dónde? En la subclave. Del lado derecho nace en la subclave. Del lado izquierdo también nace en la subclave. Solo que la subclave del lado derecho nace de dónde? Del tronco braquio. Continúa. B1, la arteria prevertebral, antes que llegue a la vértebra. Por el estado de conjunción de la sexta vértebra cervical, asume la arteria vertebral. Ese es B2, vertebral, dentro de los forámenes de C6 hasta C2, hasta acá. El segmento B3, suboccipital, va desde C2 y atraviesa el foramen transverso. Base de C2 y transverso. B3. B4 ya es intracraneal, ya entró por el agujero magno y entra en intracraneal. Con la del otro lado, las dos vertebrales forman el tronco basilar. Continúa. La arteria basilar forma por la unión de las arterias vertebrales a nivel de ¿dónde? De la unión bulbo-continua. En forma circunferencial medias, o sea, dan estas arterias, ¿ya? Que son las circunferenciales medianas, paramedianas, largas y cortas, como ustedes ven, que dan irrigación al tronco encefálico. ¿Ya? ¿Y dónde termina? En la unión ponto-mesencefálica. Continúa. Vertebral de un lado, vertebral, tronco de la basilar, termina en unión ponto-mesencefálica. Sus ramas, las protuberanciales, la auditiva interna, la cerebrosa anteroinferior, la arteria cerebrosa superior.
Pero hay una arteria que bien conocida, la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. Esa es rama de la vertebral. ¿Ya? Rama de la arteria vertebral. Está más posterior. Esta es una de las vertebrales ya del tronco. Cuando les pregunte, el síndrome de Wallenberg se produce por obstrucción de la pica, de la arteria cerebelosa posterior inferior, que es rama de la arteria vertebral del mismo lado. Y ahorita vamos a ver de qué consta cada uno de esos síntomas. Continúo. La arteria cerebral posterior nace de la bifurcación de la arteria basilar. Se une la arteria comunicante posterior en el margen de la cisterna interpeduncular y es distribuida a la parte posterior de los hemisferios. Da sangre a la región occipital. Entonces, estos son los segmentos. P1, P2. El P2 es A y P2P. El segmento P3 que ya es posterior interpeduncular y el P4 que es cortical. Entonces, esa es la irrigación que toma la arteria cerebral anterior, la línea media, la arteria cerebral media, las 2/3 partes del cerebro es de la arteria cerebral media, y la parte posterior, occipital y temporal posterior, la arteria cerebral posterior. Continúa. En la línea media, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media, la región temporal, el polo temporal. Continúa. Los territorios, ¿no?, de las arterias cerebrales, los territorios de la arteria cerebral media, por ejemplo, la parte talámica. ¿Ya? Continúa. El cerebelo. El cerebelo, ¿por quién es el que da indicación al cerebelo? Tenemos acá arteria vertebral, se junta y forma la arteria basilar. De la arteria vertebral nace esta arteria, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, o pica. ¿Se dan cuenta? Luego nace esta, la arteria cerebelosa antero inferior, primera rama de la basilar. Y la superior, la arteria cerebelosa superior. Esas tres arterias son las que irrigan al cerebro. Cuando hay una obstrucción acá, da el síndrome de Wallenberg, que va a dar un paciente con síndrome hemicerebeloso, dependiendo si es lado derecho o izquierdo. ¿Ya? Síndrome cerebeloso, dismetría, ¿ya?, adiadococinesia y alteraciones sensitivas en el lado contralateral. Continuemos. Y estos son los síndromes neurovasculares obstructivos. Arteria carótida interna. Cuando la arteria carótida interna, en todo, por ejemplo, ¿no?, la etiología de la enfermedad cerebrovascular isquémica se da por tres causas. La aterotrombótica, la esclerótica y la compresiva. O sea, son émbolos del corazón, placas de ateromas o obstrucción por algún tumor. Eso es todo. Ahora, antiguamente les decían así, el émbolo rojo, ¿de dónde nacía? Del corazón, pacientes que tienen arritmia. El émbolo blanco, las placas de ateroma, que son blancas. Así, antiguamente, los semiólogos antiguos decían así. El émbolo rojo o embólico, el émbolo blanco o ateroesclerótico. Esas son las tres causas: embólica, por aterosclerosis y obstructiva. Y te dan síndrome, el síndrome de la arteria carótida interna. Cuadro sintomático o masivo, puede ser. Afecta la cerebral media y la anterior. Hay hemiplegia, hemipoestesia contralaterales, afasia si es hemisferio dominante, o sea, si es hemisferio izquierdo.
amaurosis transitoria y cefalea superior. Continúa. Síncope al levantarse, cataratas prematuras, atrofia del nervio óptico, claudicación mandibular y auscultación del cuello en un solo, claramente. Continúa. La arteria cerebral media, por embolia, da 4 cuadros clínicos de tronco común, cuando hemos visto, por eso es importante lo anterior, de rama superior, de rama inferior y de ramas profundas. Por eso teníamos que ver esa parte. Antiguamente la clase era solo una, pero es que es muy enorme esa clase. Anatomía y fisiología de la circulación cerebral, enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica, pero esto es muy grande. Por eso después ya se dividió. Continúo. Cuando es de tronco común, ¿qué se presenta? Hemiplegia, menestesia, hemianopsia homónima contralateral, desviación conjugada de la cabeza y los ojos, eso se llama óculocefaloginia. Desatención somatosensorial contralateral, afasia global, cuando es hemisferio dominante. Otra forma de dar afasia global es cuando se lesiona el haz o el fascículo arcuato, que conecta el área de Broca con el área de Wernicke. Y pérdida de la conciencia. Inicialmente rama, posterior se presenta. Continúa. Cuando es de rama superior, hay déficit sensitivo motor contralateral, apredomino, facio-braquial. ¿Se dan cuenta? Los corticales son apredominio, no son completos. Desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión y afasia motora o afasia de Broca o afasia expresiva. Continúa. De rama inferior, hemianopsia y cuadrantopsias homónimas contralaterales, afasia sensitiva, o sea, de la comprensión, sordera pura para las palabras cuando es el lado fundamental. Cuando son de ramas profundas, la hemiplegia contralateral, facio brachioplural. ¿Por qué? Porque está tomándose, ¿qué parte está tomándose? Los que están notando conmigo, ¿qué les he dicho en la mañana? Está tomándose la cápsula interna, porque son ramas profundas. Hay hemianopsia homónima contralateral y hemicorea con hemivalismo, cuando se toman los núcleos de la base. Cuando toma el putamen y el globos pálidos, aparece la hemicorea y el hemivalismo. La corea, movimientos, ¿no? La corea. El hemivalismo son movimientos más bruscos. Así es. Cuando es de arteria cerebral anterior, por embolia hay obstrucción proximal, es bien tolerada. Cuando una obstrucción es distal, hay debilidad, hipoestesia del miembro inferior con la arterial, desviación de la cabeza y los ojos hacia la lesión, o sea, eso se llama fovil superior. Incontinencia urinaria, ¿por qué? Porque toma el pie del lóbulo frontal inferior y reflejos de prensión y succión presentes, eso no es normal. El reflejo de prensión y succión se pierde a los 2 años. El bebito, ¿qué hace? Succiona. Tú le pones acá y rápidamente busca. Esto está 1 año, 2 años. Igual el de prensión, tú le pones el dedo en la mano y rápido te coge los dedos. Pero ya cuando a partir de los 2 años esto se pierde. Pero cuando aparece es porque tiene lesión en esa zona. Continuamos. La arteria cerebral posterior, 4 cuadros clínicos, con parálisis oculomotoras ipsilaterales, hemiplegia contralateral, síndrome de Weber, coreatetosis, hemianestesia y temblor colateral, síndrome de Benedict, ataxia cerebrosa contralateral, parálisis de la mirada vertical, síndrome de Parinao y estupor y coma por lesión del sistema reticular ascendente. Continuamos. Cuando hay lesión de las arterias tálamo perforantes, hace causa síndromes subtalámicos que predominan los síndromes extrapiramidales contralaterales. Hay el síndrome de Williams-Rose, que es cuando están tomadas las arterias tálamo-geniculares. Continuamos. La arteria basilar, cuando se ocluye todo, la top de la basilar,
da un síndrome protubencial llamado Miller-Rubin, hemiplegia, anestesia para la sensibilidad vilatoria y artrocinética contralateral, parálisis ipsilateral del sexto y séptimo par craneal, lesiones bilaterales protubenciales, también llamados el síndrome del cautiverio. ¿Ya? Continúo. Las arterias cerebrosas. La cerebrosa superior, síndrome cerebroso ipsilateral, anestesia térmica y dolorosa. La arteria cerebrosa anterior inferior. A esto se agrega afectación del séptimo y octavo par. Continúo. Deficiencia asociada al daño cerebral focal. Cuando el daño es del hemisferio izquierdo, hay deterioro del lenguaje, apraxia. ¿Qué significa? Que el daño es del hemisferio dominante. Continúo. Daño cerebral en el hemisferio derecho. Deficiencia en la percepción del espacio, de la percepción auditiva, producción de la respuesta auditiva, agnosia y anosognosia. Continúo. La localización mesencefálica y pedunculares. Esto es importante. Este es el mesencéfalo, este es el pie del pedúnculo y la calota. Cuando está tomada esto, da un síndrome importante, el síndrome de Weber. Continúo, vamos a ver. Síndrome según ciclo de la lesión, a nivel mesencefálico, Weber, Benedict y Fovil superior. Continúo. Cada uno tiene esas características del síndrome de Weber. Infarto del pie de la calota que transcurre las piramidal y está atravesando las raíces del tercer par craneal. ¿Cómo se manifiesta? Ustedes, si nosotros vemos acá, esto es el pie mesencefálico y estas son las vías del tercer par craneal. Cuando hay un infarto, dice, está el haz piramidal y ¿quién atraviesa? Las raíces del tercer par craneal. Entonces, si nosotros sabemos que por ahí va eso, si va el haz piramidal del lado derecho, entonces vas a encontrar una hemiplegia del lado izquierdo, porque todavía no se ha decruzado, se decruza a nivel del bulbo. Y si ya está lesionado el tercer par craneal, ¿qué vas a encontrar? Una oftalmoplegia del tercer par craneal del mismo lado. Entonces les vuelvo a repetir, si el daño del pie mesencefálico o pedúnculo del lado derecho, ¿cómo se manifiesta? Están dañadas las vías piramidal, entonces hay una hemiplegia del lado izquierdo. Y del lado derecho, ¿qué se va a encontrar? Una oftalmoplegia del tercer par. ¿Y cómo se manifiesta la oftalmoplegia del tercer par? Ptosis palpebral, midriasis. Y al momento de levantarle el párpado, el ojo está desviado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el sexto par está indemne, entonces lo jala. Eso es lo que se encuentra. ¿Ya? El resultado es una hemiplegia espástica contralateral, lesión y una parálisis flácida del motor ocular común, homolateral análisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, si sabemos qué pasa por estas estructuras, vamos a determinar semiológicamente qué se encuentra. Ese es el juego. Continúa. El Benedict. La misma lesión, pero más extensa. Involucra el núcleo rojo, las fibras del pedúnculo cerebroso superior y la cintilla de Rey. Todos son cruzados. O sea, toman todo esto. A lo anterior, ¿qué se agrega? Hemisíndrome cerebeloso. ¿Por qué? Porque pasan las fibras del pedúnculo cerebeloso superior. Por eso hay un síndrome cerebeloso, que se manifiesta por ataxia, asinergia y temblor. Y hay una hemianestesia del mismo lado que la hemiplegia. Por eso se llama, todo es cruzado. Hay alteración motora cruzada, alteración sensitiva cruzada y síndrome hemicerebeloso cruzado. Todo es cruzado. Eso es el síndrome de Benedict. Estos son famosos síndromes alternos. Continúo. El síndrome de Fovil superior. La misma lesión progresa y se afecta a la cintilla longitudinal medial en la porción emergente al tercer par craneal. Por ende,
La cintilla longitudinal medial, ¿qué tiene que ver? Con la mirada conjugada. O sea, cuando es mira a la derecha, tú miras a la derecha, mira a la izquierda. Cuando está lesionada la cintilla longitudinal, entonces, hacia donde está la lesión, mira. Y la cabeza se vuelve así. Eso se llama óculo-cefalogiria. El fovil superior se manifiesta por óculo-cefalogiria hacia el lado de la cabeza. Eso es el fovil superior.